Romanos, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Aquí estamos, Señor, una vez más para implorar tu ayuda, tu guía en el estudio de tu palabra. Tú nos recomiendas escudriñar las Escrituras porque ellas son las que nos dan testimonio acerca de ti y ellas son las que nos guían en el camino a la vida eterna. Por eso, al hacer esos estudios, Señor, de Romanos inductivo, lo que queremos, Señor, es conocerte más, saber más de tu gloria, de tu amor, de tu gracia y también glorificarte con ciencia, con sentido, con lo mejor que podamos hacer para la gloria de tu nombre. Por eso te ruego que nos guíes en este estudio de este capítulo de Romanos, Señor. Te ruego por las personas que siguen este estudio, que tú las llenes de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu entendimiento y que todos seamos edificados para la gloria de tu santo nombre. Bienvenidos a nuestra lección número 26 de Romanos inductivo. Hoy vamos a tratar de abarcar del capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Romanos 13, del 1 al 10. Voy a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Según estos dos versículos, ¿a qué autoridad debemos reconocer y sujetarnos? ¿A qué autoridad? Debemos reconocer y sujetarnos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen han sido establecidas por Dios. Dice la versión latinoamericana. A pesar de los cargos gubernamentales, esos cargos no siempre han sido asignados democráticamente, sino que han sido a veces asignados por la dinastía o herencia, cuando a un rey le sucedía a su hijo. Una forma de delegar la autoridad. Segundo lugar, por la violencia. Cuando un gobernante había sido asesinado y otro ocupaba su lugar. Entonces la autoridad llegaba por ese medio. Tercero, por una revolución. Y cuando los rebeldes se apoderaban del poder y modificaban el orden establecido. Es otra forma de llegar al poder, a la autoridad. Cuarto, por un golpe de Estado. Es cuando los militares ocupaban los cargos civiles. Aparte de la sucesión dinástica y la elección democrática, ninguna de las demás formas de gobierno parece legítimo. Sin embargo, la sentencia que nos da el apóstol Pablo aquí es: no hay autoridad sino de parte de Dios. Tremenda sentencia, un poco complicada aceptarla, pero es la palabra de Dios. ¿Debe entonces un cristiano someterse a regímenes totalitarios, injustos y perversos? En cada época de la historia, en muchos países ha existido lo que se llama los dictadores. Y los dictadores son personas que se han impuesto, así como acabamos de ver, algunos por un golpe de Estado, un golpe militar. Entonces, el pensar en esto, tiene que preguntarse, ¿era que el apóstol Pablo ignoraba que no todas las autoridades son justas, honestas y legítimas? Por supuesto que él sabía de los crímenes y de la terrible corrupción del Imperio Romano. Él no ignoraba la historia de los asesinatos
comandados por el rey Herodes contra los niños y su propia familia, y sin embargo afirmó: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia de Jerusalén traduce: de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Se rebela contra el orden divino. Mientras que la Nueva Biblia Española, en consecuencia, el rebelde a la autoridad se opone a la disposición de Dios. Dios delegó su autoridad en los hombres, en todos los niveles. Delegó su autoridad en los clanes tribales, en el matrimonio puso autoridad sobre el marido, en el hogar sobre los padres, en la seguridad sobre la policía, en la escuela sobre los maestros, y también pues desde luego los directores. En los trabajos puso la autoridad sobre los gerentes o administradores o jefes, y en la iglesia la autoridad la puso sobre los pastores, y así podríamos quedarnos aquí todo el rato citando esos lugares de privilegio donde se ha puesto autoridad, donde Dios ha puesto las autoridades. En todos los quehaceres del ser humano observamos que se reconoce algún tipo de autoridad. Cuando alguien se resiste a cualquier autoridad por una causa justa, debe estar preparado para la reprensión, la persecución, la cárcel, la soledad, el castigo, la tortura, la pérdida de privilegios e incluso la muerte. Cuando la iglesia primitiva se opuso a la autoridad y prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres, sufrió las consecuencias. Dios podía proteger a Esteban y a Jacobo librando sus vidas de la muerte, pero no lo hizo. Él podía librar al apóstol Pedro y a Juan de los azotes, pero no lo hizo. Podía librar a Pablo de las cárceles, pero no lo hizo. Son esas cosas que uno a veces no entiende. ¿Por qué? Por un principio de autoridad. Toda autoridad deberá rendir cuentas a Dios, pero mientras tanto estamos nosotros bajo la autoridad puesta por Dios, cualquiera que sea, y toda resistencia tendrá un precio, tendrá un castigo seguramente para los que no nos sometemos a las autoridades. Esto tiene tanto de alto como de ancho. ¿Se acuerda cuando el concilio le prohibió a Pedro y a Juan que dejaran de predicar el nombre del Señor Jesucristo? Ellos salieron, que le dijeron directamente al concilio que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay ciertas desobediencias que son en beneficio de la obra del Señor, pero no por eso estarán exentas de la disciplina y del castigo por parte de la autoridad. Tal vez ustedes han escuchado o han leído alguna vez sobre un hombre que se llamó el contrabandista de Dios, que cuando existía la famosa cortina de hierro, él entraba a Biblia de contrabando a esos países que estaban tras la cortina de hierro. Él estaba haciendo algo por la obra, por la iglesia, por la evangelización del mundo, por el crecimiento de la iglesia, pero al hacerlo estaba contrariando las leyes, las normas. De todas maneras, si lo tomaban preso, tenía que asumir las consecuencias. De hecho, estuvo preso en algunas ocasiones, creo que se llamaba el hermano Andrés, y sí, uno puede, en cierta forma, puede evadir la autoridad o no cumplir las normas de la autoridad,
pero siempre llevará consecuencias. Siempre, independiente si es por la obra de Dios, si es para hacer el trabajo del Señor, pero habrá consecuencias porque toda autoridad es impuesta por Dios. No olvidemos esa parte en nuestro quehacer cristiano. Voy a leer ahora Romanos 13, versículos 3 al 5, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, que cuando nos sometemos a la autoridad, no lo hacemos meramente por temor a ser castigados, sino porque nuestra conciencia, que es una conciencia cristiana, nos está invitando a someternos a la autoridad. Se dice que la policía es una institución para guardar el orden público y mantener la seguridad civil. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? ¿Qué dice Pablo en cuanto a esto de que la policía es ese bastón? Pablo dice que es servidor de Dios para tu bien. Probablemente nos resulte extraño que ponga a los magistrados, policías y miembros de las Fuerzas Armadas en el mismo nivel que los pastores, misioneros, profetas, evangelistas y otros funcionarios de la iglesia, que siempre han sido considerados como servidores de Dios. Pero, en realidad, tanto los unos como los otros son siervos de Dios. Unos de una manera y otros de otra. Es muy clara la traducción de la versión latinoamericana que dice: en efecto, el que tiene miedo a las autoridades no es el que obra bien, sino el que se porta mal. ¿Quieres no tenerle miedo a las autoridades? Obra bien y ellas te felicitarán. Están al servicio de Dios para llevarte al bien. En cambio, si te portas mal, ten miedo, pues no en vano tienes la fuerza pública. Dios los tiene a su servicio para juzgar y castigar al que se porta mal. Esto es lo que dice la versión latinoamericana. ¿Qué quiso decir con la frase por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por razón o por causa de la conciencia? La conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Y el apóstol Pablo insistió siempre que había servido a Dios con limpia conciencia. Y esto mismo le recomendó a Timoteo. Los que tienen una conciencia limpia o sana se mueven dentro de ciertos límites que no quieren quebrantar. Esos límites nos marcan que debemos obedecer a las autoridades, y si no lo hacemos, la conciencia nos acusará, y cuando la conciencia acusa al cristiano, el cristiano se debilita en su testimonio, en sus oraciones, en su fe y también en la esperanza. Si uno obedece solo por miedo a la reprensión o al castigo, surgirán ocasiones en que creerá que nadie lo ve y al sentirse seguro quebrantará las leyes. Pero siempre, siempre hay uno que lo está mirando. Y esa es su propia conciencia. El observador está dentro de nosotros. Aquí en este país se puede ilustrar muy bien eso con los stop, lo que se llama en algunos países el pare,
que es ese símbolo rojito, que es como un hexágono, y tiene la palabra stop. Aquí hay lugares, sobre todo en los barrios residenciales, donde pues no hay policía, no hay cámaras, es un stop. Y es curioso ver cómo los conductores, aunque no hay policía, aunque no hay nadie vigilando, cuando uno llega al stop, uno se detiene, porque también eso se convierte como en un hábito, en una costumbre, respetar una señal de tránsito como esa, como el stop. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a obedecer a la autoridad, aunque no nos esté viendo. Yo estaba con un amigo en una ciudad en Estados Unidos, en Houston, y entonces él me dejó conducir su auto. Estábamos en un parqueadero de un centro comercial, de una plazoleta comercial, y pues ahí en la plazoleta habían lugares donde habían señales de parar, del stop. Entonces yo iba con mi costumbre colombiana de que los stops no se respetan. Entonces yo voy a seguir derecho y él me dice, no, deténgase. Yo le dije, pero mi visión muestra que no viene carro ni por aquí ni por allá, que no viene peatón ni por aquí ni por allá, entonces, ¿por qué no voy a poder seguir? Digo, aunque no haya un policía que lo esté mirando, usted tiene que hacer el stop. Entonces, de ahí en adelante a mí se me quedó en mi mente que aunque el policía no me esté mirando, yo tengo que hacer el stop. No solamente guardamos las normas por temor al comparendo o al ticket o a la multa, sino que guardamos las normas porque nuestra conciencia nos declara que necesitamos guardar las normas. Romanos 13, del 6 al 8, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces viene la pregunta, que es la pregunta que se hace todos los que tienen que pagar impuestos. Usted y yo pagamos impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos pagar impuestos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón para que tengamos que pagar los impuestos? Entonces, el argumento, la razón más importante del pago de los impuestos es para sostener a los funcionarios públicos, es decir, a los servidores o ministros de Dios dedicados full time, tiempo completo, es decir, que están en esa función las 24 horas del día, si es que se puede hablar en esos términos. El argumento de San Pablo para el pago de impuestos no se basa en la tarea que realizan, ni en el beneficio que aportan para el país, sino en su representatividad. Dice Pablo que son ministros de Dios, son ministros de Dios, porque Dios los eligió. Fue Dios quien los eligió a ellos y los puso en autoridad. A ver, me fui para donde no era, aquí con mis notas de esto. Entonces, están allí puestos por Dios mismo y han sido delegados por Dios para que cumplan con autoridad. Entonces son sus ministros y debemos obedecerlas y desde luego pagar el sustento. Si no pagáramos impuestos, no habría policía. Si no pagáramos impuestos, no habría jueces. Si no pagáramos impuestos, no habría una cantidad de cosas que necesitamos en nuestro diario vivir. Pablo menciona 4 diferentes deudas que debemos pagar. No son deudas que hemos contraído, sino que nos son impuestas. ¿Cuáles son esas deudas? El apóstol Pablo da por sentado que debemos devolver lo que pedimos prestado. Eso es ineludible. Es demasiado obvio para mencionarlo, ¿verdad? Pero no es tan obvio el pago de otros tipos de deudas. Por ejemplo,
Pensemos en la deuda de contribución, es decir, el tributo, el impuesto, los taxes, dicen los latinos aquí en Canadá y en Estados Unidos. Vivimos en una sociedad muy compleja que demanda cada vez más nuestro aporte desde las entidades de bien público, los clubes, las sociedades de beneficencia, hasta las instituciones religiosas. Todas necesitan de nuestro tributo. En segundo lugar, la deuda de impuestos. No todos los impuestos son justos, desde luego que no. El Señor Jesucristo lo señaló cuando vinieron a cobrarle el impuesto para el templo. Él dijo, ¿cómo así? Yo soy el dueño de la casa y me van a cobrar impuesto por la casa. Pero entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? El Señor Jesucristo pagó el impuesto. Así, fácil, sencillo. Con un milagro, pero lo pagó. El asunto es pagar el impuesto. Tercero, la deuda de respeto. Al que respeto, respeto, dice Pablo. En el griego dice literalmente al que temor, temor. Respeto significa atención, consideración, veneración, acatamiento que se hace a una persona. Y cuarto, la deuda de honra. Al que honra, honra. O al que deban estimación, estímenlo. Estímenlo. Son cosas que a veces no las cumplimos muy a cabalidad, las pasamos por alto. ¿Cuál es la única deuda permitida y permanente? Es la deuda del amor que nos debemos unos a otros. Existe un sentimiento que podríamos definir como el sentimiento del deudor. Es una rara inquietud que nos sobrecoge cuando estamos frente al que debemos algo. Y cuando mayor es la deuda, mayor es el sentimiento de aprensión. Por este sentimiento aboga el apóstol Pablo en relación al amor. No tengan deuda con nadie, solamente el amor se lo deberán unos a otros, pues es el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. No debáis a nadie nada, solamente el amarnos. Y casi siempre va a ser, estaremos siempre en deuda con los demás para estarles mostrando nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro amor. Romanos 13, del 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es que lo único que tenemos que debernos es el amor, los unos a los otros. Lo único que debemos tener es el amor. Llevámonos el amor, es lo único que debemos tener como deuda. ¿En qué frase se resumen todos los mandamientos y leyes de la Biblia? Mire, todas las leyes y todos los mandamientos de la Biblia se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo proviene del latín proximus y se podría traducir también así: amarás al que tienes cerca como a ti mismo. En griego, la palabra que se traduce por prójimo también se puede traducir por compañero. Amarás a tu compañero como a ti mismo. Siguiendo el mismo concepto, San Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 y el 430, en una homilía, en una predicación dijo: ama y haz lo que quieras. Y añadió: si te callas, hazlo por amor. Si gritas, también hazlo por amor. Si corriges, también
por amor. Si te abstienes, por amor. Que la raíz de amor esté dentro de ti y nada puede salir sino lo que es bueno. Sin embargo, si uno no tiene el corazón limpio, puede pervertir el significado del amor diciendo que si una relación sexual fuera del matrimonio fue por amor, no es pecado, porque fue un acto de amor. En segundo lugar, que robar para dar de comer a los hijos no es pecado, porque tiene un robo. Es un robo por amor. Tercero, que mentir para evitar un conflicto no es pecado, porque fue una mentira por amor. Y desde luego, la lista puede seguir hasta agotarse, pero de ninguna manera estas ideas expresan lo que el apóstol Pablo quiso decir. El amor verdadero nace de Dios, de su propia santidad y pureza, y por la misma razón, el que ama a Dios no hace nada indebido, ni con Dios, ni con el prójimo, ni consigo mismo. Yo quisiera ahondar un poquito más aquí en esto del prójimo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue interpelado por un joven y el Señor le habla de los mandamientos y se lo cita el joven al Señor Jesús y esto? Entonces el Señor resume los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y el joven le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Acabamos de ver aquí que de la explicación del latín y del griego, el prójimo aquí significa el que está al lado mío, el que está próximo a mí. Pero note la explicación que el Señor le da al joven. Le da la parábola aquella del buen samaritano, del hombre que fue golpeado, lo robaron, lo dejaron medio muerto, y pasó junto a él un sacerdote, pero no hizo nada. Pasó un levita, tampoco hizo nada. Y después vino el samaritano, y el samaritano sí se detuvo a atender al herido. Estaría tan mal que el Señor Jesús dice que lo dejaron medio muerto. Entonces le hizo los primeros auxilios, le vendó las heridas, parece que le dio un masaje con aceite, lo subió sobre su cabalgadura y llegó al pueblo próximo y lo puso en el hotel, digamos, en el mesón, que era el hotel, era el lugar donde se hospedaba la gente. Lo cuidó allí no sé cuántos días, pero lo cuidó, y después, cuando tuvo que irse, le dijo al dueño del hotel, al dueño del mesón, le dijo: aquí te dejo este dinero para que lo sigas atendiendo, y si te falta dinero cuando yo regrese, yo te lo voy a devolver. El Señor Jesús le dice al joven rico: ¿cuál de los tres fue el prójimo? Entonces el joven da la declaración de lo que realmente se debe considerar el prójimo. El joven dice: aquel que usó de misericordia. Note que el sacerdote fue prójimo desde la definición del latín y del griego, porque pasó junto a él. Entonces ese fue prójimo, fue próximo, porque pasó junto a él. Igual el levita, pasaron cerca al hombre, fueron próximos, estuvieron cercanos al herido. Pero el único que el Señor Jesucristo considera prójimo es al buen samaritano, porque fue el que se acercó, usó misericordia y ayudó al otro. ¿Quién es entonces mi prójimo? Mi prójimo no es el que se sienta al lado mío en el bus. Mi prójimo no es el vecino que vive en la casa de al lado. Mi prójimo no es el compañero del salón de clase. Mi prójimo no es el compañero de trabajo. Mi prójimo es aquel a quien yo puedo extenderle la mano para bendecirlo, para ayudarlo y para que salga de situaciones difíciles. Ese es mi prójimo. Entonces, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de la necesidad de la misericordia y de la necesidad de que yo extienda la mano a los demás. No porque viven al lado mío, porque trabajan conmigo o estudian conmigo son mi prójimo. Para que sea mi prójimo, tengo que hacer uso de la misericordia, extender la mano de ayuda en algún momento.
¿Estamos? Esa es mi perspectiva por las palabras del Señor Jesucristo. Las definiciones del griego, del hebreo, del latín, del inglés, del alemán, del chino, de donde sea, no entran dentro de la definición del Señor Jesús. Él dijo, el prójimo es aquel que hace misericordia. Bien, vamos ahora a pasar a la parte que es la memorización de nuestro versículo del día. Y vamos a memorizar Romanos 13:8. Está facilísimo, muy fácil. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acuérdese, no debáis a nadie nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ya sabemos quién es el prójimo, ha cumplido la ley. Hemos llegado al final de nuestra lección número 26 de Romanos Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 27. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.